Muy buenas, ¿qué tal están, hermanos? Dios les bendiga. Mi nombre es Gabriel. Hoy les traigo una nueva reflexión de la palabra de Dios. Vieron que a veces creemos que si Dios no nos corrige, entonces es porque está de acuerdo. Pero, ¿y si no siempre es así? ¿Y si a veces Dios no corrige no porque apruebe de la manera que estamos actuando, sino porque nos está dejando elegir? Hoy me gustaría que reflexionemos juntos en esto y que viéramos que muchas veces escuchamos el consejo de tener más humildad. Y no es que no sepamos de qué se trata o qué es la humildad. Porque si nos preguntan, digamos, todos más o menos sabemos o la podemos definir. Pero el problema es otro. Nos cuesta practicarla. Porque la humildad, en la vida real, no es algo teórico, no es un concepto lindo para decir en la iglesia. La humildad se pone a través de cuando tenemos que decidir algo, cuando tenemos que frenar, cuando tenemos que reconocer que no lo sabemos todo. La humildad no es para pensar menos de nosotros mismos, ni tirarnos abajo, ni vivir pidiendo perdón por existir. La humildad es algo mucho más profundo, es reconocer que necesitamos a Dios para todo, en todo. No en algunas cosas sí y en otras no. No solo cuando estamos complicados, sino en todo. Cuando esa humildad empieza a faltar, pasa algo muy sutil. Empezamos a decidir solos. Empezamos a confiar más en nuestro criterio, en nuestra forma de pensar, en nuestra experiencia, en lo que nos parece, que en la guía del Señor. Y casi sin darnos cuenta, no de golpe, sino de a poco, vamos corriendo la fe a un costado. Vivir en la voluntad de Dios y no en la nuestra es un desafío constante. No es algo que se resuelve de una vez y listo. Es una tensión diaria. Muchas veces uno cree sinceramente que está haciendo todo conforme a la voluntad de Dios. Y lo cree de verdad. No es hipocresía. Pero la realidad es que no todo lo que hacemos necesariamente nace del Señor. Aunque lo que hagamos, lo hagamos con buenas intenciones. Aunque lo que hagamos, lo hagamos convencido de que estamos haciendo lo correcto. La historia del rey Saúl lo muestra con muchísima claridad. En 1 Samuel capítulo 15, versículo 22, se nos recuerda que Dios no se complace tanto en los sacrificios como en la obediencia. Saúl pensó que estaba honrando a Dios, pensó que estaba haciendo lo correcto, incluso pensó que estaba siendo espiritual, pero en el fondo terminó actuando según su propio criterio. Sus propios deseos manejaron sus decisiones. Ajustó la orden de Dios a lo que a él le parecía mejor. Y eso deja una enseñanza muy fuerte. Que la obediencia parcial sigue siendo desobediencia. Aunque esté bien argumentada, aunque suene lógica, aunque tenga apariencia religiosa. Muchas de nuestras decisiones están más influenciadas por el deseo, el apuro o el orgullo de lo que nos gusta o no nos gusta admitir. A veces decidimos rápido porque no queremos esperar, o decidimos solos porque creemos que ya sabemos cómo va a salir, o decidimos sin consultar porque en el fondo no queremos que Dios nos diga algo distinto a lo que ya elegimos previamente. Es decir, muchas veces tomamos las decisiones mucho antes de ejecutarlas. Ya lo tenemos planificado y ni siquiera nos ponemos a pensar verdaderamente si eso será o no la voluntad de Dios. Por eso Proverbios capítulo 16, versículo 2 nos confronta tan de frente cuando dice que todos los caminos del hombre son limpios en su propia opinión. Pero que es Dios quien pesa los espíritus. Lo que a nosotros nos parece correcto,
lógico o razonable, no siempre lo es delante de Dios. Y es ahí donde la humildad deja de ser un discurso lindo y se vuelve absolutamente necesario en nuestra vida. Ser más obedientes implica frenar un poco, implica bajar un cambio, implica escuchar, preguntar y no dar nada por sentado. No creernos más sabios que Dios. Buscar a Dios en todo, no solo en las grandes decisiones de la vida, sino también en lo cotidiano, en cómo hablamos, en cómo reaccionamos cuando algo no nos gusta, en cómo tratamos a los demás cuando nadie nos ve, porque la obediencia verdaderamente no nace del miedo ni de la obligación, nace de un corazón humilde que acepta corrección y que reconoce con sinceridad que Dios sabe más que nosotros. Y yo lo digo por propia experiencia, porque he pasado por estas situaciones, porque realmente tenemos la oportunidad de tener pastores que nos ayudan, que nos guían, que nos hacen reflexionar, que nos confrontan con la palabra de Dios. Y yo le doy muchísimas gracias a Dios por eso, porque si no fuese Dios que utiliza a ellos y por medio de ellos nos habla con su palabra, verdaderamente muchas veces no daríamos en el clavo. El consejo de nuestros pastores no debe quedar solo en algo que escuchamos, que asentimos con la cabeza y que después seguimos igual. Que no sea solo una palabra bien dicha o un mensaje que no nos gustó. Que nos lleve a mirarnos por dentro, a examinarnos con honestidad, a bajar el orgullo espiritual y a decir sin vueltas y sin disfraces: Señor, quiero hacer tu voluntad, aun cuando no coincida con mi voluntad. Porque ahí empieza una fe diferente, ahí empieza una fe más madura, más profunda y mucho más dependiente de Dios, como debe ser. Mis hermanos, hasta aquí la reflexión de hoy. Espero que les ayude, que nos ayude. Verdaderamente necesitamos de Dios, necesitamos de su consejo, necesitamos rodearnos de personas que verdaderamente nos preceden en lo espiritual y que nos ayuden a ver nuestros errores, que con su testimonio nos ayude a darnos cuenta que verdaderamente hay cosas que podemos cambiar, que necesitamos cambiar. Les mando un abrazo en Cristo. Dios les bendiga mucho y nos vemos en la próxima reflexión. Bendiciones.